estamos listos para la entrevista. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Manuel Chuquillanqui, él es miembro del Gabinete de Asesores de Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, Mirta. Es bueno estar contigo aquí otra vez. Por supuesto, gracias a ti por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar sobre los jurados electorales especiales y, por supuesto, las funciones que van a desempeñar específicamente para este proceso electoral. Hablamos de las elecciones regionales y municipales 2018. Bueno, para empezar, los jurados electorales especiales son órganos temporales, ¿no? Son órganos que se instalan, se crean durante cada proceso electoral. Y una vez finalizado el mismo, desaparecen. Así es. ¿No? Otra cosa que hay que tener en cuenta con los jurados electorales especiales es de que estos funcionan como si fueran jurados nacionales de elecciones en miniaturas dentro de las circunscripciones en las que están. Esto quiere decir que desarrollan actividades de fiscalización, así como también sirven como de primera instancia en asuntos jurisdiccionales. Esto quiere decir que van desde el tema de inscripción de candidatos, tachas, ven la acreditación de personeros, ven temas de propaganda electoral, neutralidad electoral, ven actas observadas e incluso entregan las credenciales una vez el proceso electoral ha terminado, en el caso de municipalidades, provinciales y distritales, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta con los jurados electorales especiales es de que como justamente imitan en cierta forma y cumplen y siguen las reglas que cumple el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es su composición. Como sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por magistrados que vienen de distintos backgrounds, ¿no? Tenemos un representante del Poder Judicial, que es el presidente, un representante del Ministerio Público, un representante de las universidades públicas, un representante de las empresas privadas y un representante del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Así como hay esta composición plural del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales también siguen esa composición plural. En el caso de los jurados electorales especiales, estos están compuestos solamente por 3 miembros. ¿No? Tenemos un representante del Poder Judicial, que es por lo general un juez superior, un representante del Ministerio Público, que es por lo general también un fiscal superior, y el tercer miembro es un ciudadano, ¿no? Ahora, no hay muchas dudas respecto a los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, en tanto estos son designados por sus propias organizaciones dentro de la circunscripción, y de hecho la resolución que publicó hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones, en las cuales se señala cuáles van a ser las circunscripciones de cada uno de esos jurados electorales especiales, hace un pedido ya al Poder Judicial, al Ministerio Público, para que se designen a estos miembros. La complicación podría pasar por el nombramiento del ciudadano. Claro. En este caso el proceso es un poquito más complicado, ¿no? Complicado, pero digamos tampoco tanto. Lo que sucede aquí es que RENIEC genera una lista de 25 ciudadanos aleatoria y sobre esa base de esos 25 ciudadanos se realiza un sorteo, ¿no? Y los ciudadanos sorteados son los que finalmente conforman este jurado electoral especial, ¿no? Entonces es un pequeño procedimiento que se realiza para poder determinar quién es el ciudadano que finalmente ocupa este puesto en el jurado electoral especial. Si hablamos de tiempos y fechas, el cronograma electoral corre, ojo, no solo para organizaciones políticas, para el ciudadano en sí, sino también para los miembros de los jurados electorales especiales. Ellos, digamos, en esta fecha, ya a mediados de febrero, ellos están siendo capacitados. Si hablamos del ciudadano, ¿eso va a venir luego del sorteo? Hay que tener en cuenta de que la resolución que señala cuáles son los jurados electorales especiales ha sido emitida recién el 1 de febrero de este año. Entonces, todavía no se cuenta con la lista completa de quiénes son los magistrados de los jurados electorales especiales, especialmente por la elección del tercer miembro, que es el ciudadano. Lo que el Jurado Nacional de Elecciones está viniendo haciendo es preparando todo el programa de capacitación que van a recibir esos miembros. El contenido, porque hay que tener en cuenta otra vez más de que esos son órganos temporales. Esto quiere decir de que son órganos que han desaparecido, que han estado activos durante la elección general del 2016, pero una vez esta concluyó, han sido cerrados para poder ser convocados nuevamente en el 2018. Lo que quiere decir es de que los miembros que participaron en esos jurados electorales especiales no necesariamente van a ser los mismos. Allí hay una pérdida, digamos, de experiencia y conocimientos en materia electoral. Y por ello vale recordar igual la iniciativa del Jurado Nacional de Elecciones de crear, ¿no? de sugerir la permanencia de esas unidades orgánicas. Exactamente, ¿no? Justamente esa pérdida de experiencia requiere de que cada vez que se convoca a un jurado electoral especial, se empieza a hacer un poco, hay que capacitarlos en temas de materia electoral, porque no necesariamente han visto temas electorales,
Y bueno, ¿no? Darles Claro. todo un background de no solamente cómo van a funcionar jurisdiccionalmente, sino también de cómo va a ser el funcionamiento interno de su propio jurado electoral especial, ya en temas económicos. ¿No? Y recordemos que el derecho electoral es una especialidad. Exactamente, ¿no? Como ¿no? bien dices, pueden ser abogados de profesión, claro que sí, pero no tener necesariamente la cercanía a la materia. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de las modificaciones de las normas electorales en este contenido que se está diseñando para llevar a los miembros de los jurados electorales especiales? Bueno, en sí, en materia de capacitación, sí hay cambios grandes, ¿no? Hemos tenido más o menos unas 7 u 8 modificatorias, leyes que han modificado la legislación electoral, que han generado un impacto grande. Solamente para mencionar algunas cosas, en el tema de cronograma, tenemos un cronograma nuevo que recién se está aplicando para esta elección. En el tema de financiamiento, tenemos reglas sobre financiamiento nuevas también, destacando incluso los cambios que se pueden haber realizado a la sanción por dádivas, ¿no? Sobre la cual hay un reglamento específico que el jurado ha emitido hace poco. Entonces, como vemos, todos estos contenidos nuevos van a tener que ser insertados dentro de las capacitaciones que venimos programando, ¿no? Sobre los jurados electorales especiales en sí, no hay modificaciones grandes. A nivel de responsabilidades y funciones. A nivel de responsabilidades, a nivel de funciones. E incluso, como mencionabas hace un momento, sobre su carácter temporal, ¿no? Un poco repitiendo, el jurado sí había propuesto de que un número reducido de los jurados electorales especiales funcionara de forma permanente, porque hay que también tener en cuenta que para esta elección hemos convocado 93 jurados electorales especiales, ¿no? Y cuando se habla de número reducido es porque eso sería la base, digamos, para cualquier proceso electoral. Exactamente, ¿no? Estábamos hablando de un número que obviamente no, en la propuesta no se determina, porque esto está... Claro, se tiene que reglamentar, ¿no? Ajá. Pero, digamos, era un número pequeño sobre el cual se podría tal vez trabajar ya la capacitación de los jurados electorales temporales, que tendrían que ser convocados necesariamente cada vez que hay un proceso electoral, ¿no? Ahora, esto va a correr de la mano, es decir, la capacitación que van a llevar los miembros de los jurados electorales especiales junto con ya la atención a las organizaciones políticas y al ciudadano. No, siempre se hace antes, ¿no? Hay que tener en cuenta que la resolución que determina cuántos jurados electorales son y dónde van a estar activos, también te señala de que estos tienen que estar instalados al 15 de mayo de este año. Ah, perfecto. Entonces, ya se estipuló la fecha. Exactamente, ¿no? Entonces, a partir del 15 de mayo en adelante, todos estos jurados electorales especiales van a estar activos y van a poder cumplir con todas sus funciones. En el espacio que hay entre febrero, ¿no? Bueno, entre los días que nos quedan de febrero hasta el 14 de mayo, se van a desarrollar todas las actividades de capacitación. Porque hay que tener en cuenta también que no solamente se brinda capacitación a los miembros de los jurados electorales especiales, sino también a el personal que va a trabajar en estos jurados electorales especiales. Cuando hablabas, por ejemplo, de labores de fiscalización. Exactamente, ¿no? A los fiscalizadores, a los asistentes jurisdiccionales que van a estar trabajando junto con los miembros del jurado electoral especial, a todos los profesionales que van a tener que ver temas de materia electoral, se les brinda una capacitación también, ¿no? ¿Cuáles van a ser los retos más importantes que tengan que asumir los miembros de los jurados electorales especiales, hablando específicamente de un proceso electoral complejo y de gran envergadura, como es este? Bueno, para empezar, la gran cantidad de candidatos. Hay que tener en cuenta de que, como hemos venido mencionando ya desde antes... La tensión, ¿no? Exactamente, ¿no? Es un proceso político donde hay, obviamente, presiones de uno y otro lado. Hay también tensiones sociales en algunos casos. Son cosas que van a tener que manejar de todas maneras. Pero también es la gran cantidad de candidatos que va a haber por cada una de sus circunscripciones, ¿no? Son 115.000 candidatos más o menos que se está calculando que van a participar dentro de ese proceso electoral. Y bueno, ellos van a tener que atender en primera instancia todas las solicitudes de inscripción de candidatos que vayan a presentarse, van a tener que atender todas las tachas que fueran a presentarse. Luego de la inscripción. Luego de la inscripción, van a tener que también ver el tema de la fiscalización que se hace tanto a la propaganda como a temas de dádivas. Entonces va a ser un proceso complejo que cada uno de ellos va a tener que llevar de mejor manera dentro de sus circunscripciones, ¿no? Cada proceso electoral deja sin duda lecciones. En el proceso que vivimos recientemente, el 10 de diciembre del año pasado, se habló mucho sobre las distancias, por ejemplo. Sí, exactamente, ¿no? Y cómo se tuvo que abordar esta problemática. Lo que justamente mencionaba, son 93 jurados electorales especiales. Eso quiere decir que están distribuidos ampliamente a lo largo del territorio nacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usualmente sucedía? Usualmente es por las propias distancias y por lo alejado que están algunas localidades, es muy difícil la transmisión de información. Es decir, expedientes que suben en apelación, o alguna comunicación, ir y regresar, ¿no? Es difícil. Entonces,
¿cuál es uno de los proyectos en los que estaba venido trabajando el Jurado Nacional de Elecciones? Uno de ellos es el SIGE, que es un sistema integrado que permite una comunicación más célere y fluida entre el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales. Este programa incluye dos elementos que me parecen que son muy importantes. El primero es la notificación electrónica, la casilla electrónica. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir reducir los tiempos de notificación que antes se realizaba de forma física a los representantes, a los personeros legales de cada una de las organizaciones políticas, ¿no? Se les va a comunicar esto a través de un sistema electrónico, ya sea a través de su cuenta en el SIGE o incluso se puede diseñar un app. La idea es de que la información sobre las notificaciones va a llegar al instante. Claro, que tenga mayor acceso a esa información. Exactamente. Y el otro sistema, que también está siendo reglamentado en este grupo de reglamentos que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones hace unos pocos días, está el de la firma electrónica. ¿No? Esto va a permitir darle validez a los documentos que firman los jurados electorales especiales y que puedan transmitir de forma electrónica, ¿no? Claro, al Jurado Nacional de Elecciones. Eso va a permitir acelerar la transmisión de información, va a poder permitir al Jurado Nacional de Elecciones, si es que llega algún recurso de apelación, tener la información a la mano para poder atenderlos de la forma más rápida posible. ¿Y esa es la primera vez que se va a trabajar de esa forma? Sí, ¿no? Ese es un proyecto nuevo que ha venido trabajando el jurado justamente en base a todas esas experiencias que hemos venido viviendo con con todos los procesos electorales, pero también ya gracias a los cambios y avances tecnológicos que se van dando, ¿no? Hay que tener en cuenta que la tecnología en banda ancha no es la misma que teníamos hace unos años, en donde se permitían, se daban mayores limitaciones. Y que esa también está llegando a más lugares de nuestro país, afortunadamente. Sí. Tenemos que hacer una pausa, Manuel, le pido por favor que nos acompañe y regresamos con mucho más aquí en JN Noticias. Muy bien, seguimos en estudio con nuestro invitado Manuel Chuquillanqui, miembro del Gabinete de Asesores de Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Manuel, conversábamos en el bloque anterior sobre los jurados electorales especiales, el gran reto que van a asumir para esas elecciones regionales y municipales. Lo recordamos, son 93 los jurados electorales especiales que se van a instalar, cada uno de ellos con las mismas responsabilidades, con una capacitación previa y por supuesto con la mejor disposición de atender al ciudadano y a las organizaciones políticas. Hablando de lo segundo, las organizaciones políticas, nos gustaría hacer un repaso contigo, que eres especialista en la materia, sobre aquellas normas que han sido modificadas y que están ya en vigencia, pero que se van a ver, digamos, de cara en las próximas semanas o en los próximos días, ¿no? Con la inscripción de candidatos. Sí, digamos, lo que sigue en el cronograma, ¿no? Hay que recordar que igual estamos en el proceso de democracia interna. Sí, claro. Hay que también recordar que el cronograma electoral ya ha echado en marcha, no solamente desde la convocatoria, sino desde mucho antes, el cierre del padrón electoral en octubre. Y sí, efectivamente estamos previos a entrar al periodo de democracia interna. El periodo de democracia interna va más o menos de marzo a mayo. Así es. Y bueno, es un proceso en el cual las organizaciones políticas van a tener que elegir a sus candidatos, ¿no? A través de las tres opciones que les da la ley, ya sea por delegados, voto con ciudadanos, voto de afiliados. Ellos se organizan de la mejor manera, según ellos han señalado en sus reglamentos electorales, y de esa forma eligen a sus candidatos. Y de hecho, la solicitud de inscripción de candidatos es el primer punto álgido, tanto para los jurados electorales especiales como para el Jurado Nacional de Elecciones, justamente por la gran cantidad de candidatos que se van a presentar, ¿no? Y allí sí hay ciertas modificaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Primero, en el caso de los requisitos para ser candidato, ha habido una modificación en la cual se permite a las personas que han nacido dentro de las localidades, ya sean municipales o provincias o regiones, a poder postular, ¿no? Ese es un cambio que se ha generado respecto al anterior, que solamente te exigía de que tú necesariamente tengas que residir en el lugar, ¿no? También ha habido un cambio respecto al domicilio. Ahora se señala de que se van a aceptar las reglas del Código Civil. Eso quiere decir que puede haber postulado una persona que tenga domicilio múltiple y demás. Estos son los dos primeros cambios en cuanto a los requisitos para ser candidatos. En cuanto a los impedimentos para ser candidatos, ha habido modificaciones desde el año 2014 en el cual se han ido incrementando el número de impedimentos, incluyendo, por ejemplo, a las personas o los ciudadanos que están inscritos en el REDERESI, que es el registro de reparaciones civiles, ¿no? Las personas que están inscritas en el REDAM.
pero también se ha incluido ahora un impedimento específico para personas que han cometido delitos específicos, ¿no? Ya sea narcotráfico, terrorismo, delitos sexuales, los cuales no van a poder postular dentro de las elecciones, ¿no? Esos son, digamos, los cambios en general más grandes que se han dado en cuanto a los impedimentos para poder ser candidatos, ¿no? Y que tienen que tener en cuenta las organizaciones políticas justamente en este periodo que viene ya, que es el de democracia interna, previa inscripción. Exactamente, ¿no? Una de las cosas que hay que tener en cuenta para la inscripción es que al momento en que uno realiza la misma, presenta la declaración jurada de vida de sus candidatos, que va a ser obviamente fiscalizada por los jurados electorales especiales y por el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que hay que tener en cuenta aquí es de que las organizaciones políticas tienen desde 10 días antes de la convocatoria de las elecciones, acceso a la ventanilla única de antecedentes para uso electoral. La ventanilla única lo que hace en principio es dar información sobre una persona que puede ser precandidato o un candidato dentro de los procesos de democracia interna, que refleja los campos de la declaración jurada de vida. Es decir, da información sobre condenas penales. La que debería connotarse en la declaración, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto le permite a las organizaciones políticas conocer cuáles de sus candidatos realmente cumplen con los requisitos necesarios para poder postular, ¿no? Y qué candidatos les generan, digamos, algún tipo de problema, para que después, cuando se presenten los mismos o presenten la lista ya de candidatos en la solicitud de inscripción, no haya problemas con tachas, ¿no? Es justamente una herramienta que se le da a las organizaciones políticas para facilitar un poco la labor que ellos realizan, ¿no? Que en principio tienen que servir como un primer filtro justamente para poder tener candidatos idóneos que en futuro potencialmente se puedan convertir pues en autoridades finalmente. Los antecedentes que encontramos en esa herramienta que el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de las organizaciones políticas van por encima de los delitos que contempla la ley. Es decir, te habla de otros de antecedentes que son, digamos, o que hablan de delitos distintos a los que contempla la ley. Bueno, hay que tener en cuenta también que la modificación sobre los delitos en específico ha sido demasiado reciente como para poder agregar tal vez el campo. Lo que hace la herramienta es darte uno hace la consulta y la herramienta te dice si la persona tiene alguna condena penal o no, por delito doloso, ¿no? En general. ¿Por qué no te responden específico sobre el delito que ha cometido? Eso ya es por, creo, me parece, dificultades técnicas que hay con ya la interfase con el propio Poder Judicial, teniendo en cuenta de que ellos tienen una base de datos muy grande sobre delitos y tienen que acceder muchas veces a la búsqueda manual porque no todos los mismos están registrados dentro de esta base de datos, ¿no? Entonces, lo que ayuda al menos el sistema es a darle una respuesta rápida a la organización política sobre si la persona tiene una condena penal o no, porque al menos si ya han identificado que tiene una condena penal, pueden hacer la consulta con la persona para poder ver el estatus de la misma, ¿no? Por supuesto. Conversábamos un poco fuera del aire sobre el proceso de inscripción y qué pasa o qué ha pasado en procesos electorales anteriores. Es decir, ¿se han presentado candidatos con impedimento que digamos, no cumplían con los requisitos? Sí, de hecho sí. Se han presentado candidatos que no han cumplido con algún requisito o estaban incurriendo en algún impedimento, ¿no? Y justamente para eso está la fiscalización de hojas de vida, para revisar la información que alcanzan los ciudadanos sobre que quieren postular como candidatos y ver si realmente cumplen con todos los requisitos, ¿no? Hay que también tener en cuenta que la declaración jurada de vida, o sea, mentir o omitir información sobre algunos campos puede llevar posteriormente a la exclusión del candidato. Específicamente hablando sobre mentir o omitir información respecto a condenas penales, o omitir o mentir en la declaración de bienes y rentas que hacen los mismos dentro de la declaración jurada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos campos, ¿no? Hay que decir la verdad y ser honestos dentro de estas declaraciones juradas de vida, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, la figura pues de yo no sabía en qué momento se hizo el cambio a la norma, justamente las normas no solamente se promulgan, sino se publican. Sí, ¿no? O sea, hay que también tener en cuenta eso, ¿no? No existe un argumento en el cual uno puede decir yo desconocía la norma porque... Ese impedimento, ese requisito, porque no soy especialista, no soy abogado, no. Las leyes se aplican para todos, todos los ciudadanos en el país. Y justamente para eso existe el requisito de que para que una ley pueda tener efectividad y sea vigente, esta sea publicada en el Diario Oficial del Peruano, y esta entre en su vigencia no el mismo día que es publicada, sino al día siguiente, justamente para que la población conozca las modificaciones a la ley nueva
y sepa cuáles son sus responsabilidades apenas esta entre en vigencia. Entonces no hay una excusa para no saber, o sea, digamos, no es un argumento en el cual uno puede esgrimir para poder conseguir una inscripción. Como te comentaba hace un momento, sí ha habido casos en los cuales se han presentado candidatos que no han cumplido con los requisitos o no han cumplido o han incurrido dentro de algún impedimento, pero eso es lo normal, a veces sucede y es el trabajo de los fiscalizadores de hoja de vida el encargarse, ¿no?, y servir como filtro, ¿no? Hay que también tener en cuenta de que justamente por la gran cantidad de candidatos es un trabajo arduo, ¿no? Y por eso justamente se les da las herramientas a las organizaciones políticas para que éstas puedan servir como un primer filtro y para poder saber qué candidatos realmente cumplen con, digamos, los requisitos para poder postular. Bueno, y recordemos que es un proceso complejo, lo hemos dicho ya varias veces, por la cantidad de candidatos. Entonces, no solamente es pues que los miembros de los jurados electorales especiales y sus colaboradores estén prestos a servir a las organizaciones políticas, sino que también ellas asuman la responsabilidad de llevar candidatos que efectivamente no van a tener tachas. Sí, de hecho, hay que recordar que no toda la responsabilidad recae sobre los organismos electorales. O sea, los organismos electorales cumplen un rol fundamental en el desarrollo del proceso electoral, pero son todos los actores del proceso electoral los que tienen que también, digamos, aunar fuerzas para que el proceso se lleve a cabo con éxito. Y no solamente hablamos de los ciudadanos, sino especialmente de las organizaciones políticas, que son justamente uno de los actores principales dentro de este proceso electoral. Son quienes finalmente presentan los candidatos, son los que se organizan para poder formular un plan de gobierno. Entonces, de cierta forma, ellos también son parte del sistema y deben justamente apoyar para que este se realice de una forma célere y rápida, ¿no? Justamente por eso es que a través de la ventanilla única se le entrega una herramienta para que puedan justamente coadyuvar a este objetivo de tener candidatos idóneos, ¿no? Y tener autoridades idóneas, finalmente. Claro que sí, y sería importante que en este periodo justamente, como bien has dicho, de planificación, no solamente pues se utilice la estrategia para la campaña electoral y para la promoción futura de candidatos, sino para lo más importante, ¿no? Llevar a candidatos idóneos, en principio, a una elección. Exactamente, ¿no? La idea es justamente contar con ciudadanos en los puestos de gobiernos que realicen un trabajo idóneo dentro de cada una de las localidades en las que estén. Es importante recordar de que los candidatos que postulen van a tener en sus manos las decisiones y el destino de estas localidades, ¿no? Entonces justamente la idea no es llevar pues a cualquier persona, sino llevar a una persona que cumpla con el perfil, ¿no? Y la única forma en la que se puede determinar quién cumple el perfil es justamente teniendo estos filtros previos y dándole la potestad a justamente los miembros de la organización política a decidir quién es esa persona idónea. Y por eso es muy importante y fundamental también justamente el periodo que vamos a entrar, que es democracia interna. Excelente, muchísimas gracias, Manuel, por habernos acompañado, por despejar nuestras dudas y ayudarnos pues a acercarnos mucho más a la labor que van a desempeñar pronto los jurados electorales especiales. Hemos conversado con Manuel Chuquillanqui, miembro del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, y con esto cerramos nuestro bloque Elecciones Regionales y Municipales.